manifestación más radicalizada, la primera expresión del poder proletario fue aniquilada a sangre y fuego. Porque justo ya había habido una transformación en el terreno de la ciudad, donde ya podían entrar los cañones. Justamente, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, lo que está detrás es que hay una crítica radical a la concepción de progreso, decíamos, ¿no? Pero también hay una preparación. Napoleón hace cursos para que los policías y el ejército busquen a los amotinados debajo de las alcantarillas. Surge la primera idea de los infiltrados en la sociedad burguesa, es decir, policías o gente del ejército que se infiltraban en las organizaciones de la conspiración blanquista, ¿no? Lo que ahora dice la compañía Esquiroles, ¿no? Todavía vemos acá en la facultad, a veces viene gente de gobernación, pero la idea es de dónde, lo que Benjamin dice, de dónde surge, ¿no? Está bien, antes existían, pero en la sociedad moderna burguesa, desde que la burguesía accede al poder político, ya se preparaba para infiltrar las organizaciones de izquierda, ¿no? Como lo hace, relata como, por ejemplo, la policía, ya hay cursos especiales del gobierno para preparar a los policías y al ejército para infiltrarse en las células de la Sociedad de los Amigos a la sociedad de los amigos del tiempo, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo se llama la sociedad blanquista, pero en donde ya hay testimonios de cómo se infiltraban, ¿ven? Para las organizaciones, en las organizaciones de izquierda, ¿no? Y también había cursos para poder perseguir mejor a los amotinados, como por ejemplo soportar el olor de las alcantarillas, y eso está relatado en la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, ¿no? Es decir, la idea del barón von Haussmann era hacer una ciudad bella, una ciudad en donde hubiera renovación y donde hubiera modernidad o modernización, es decir, un concepto de progreso. Lo que plantea Benjamin es que esta concepción de embellecimiento de las ciudades, como por ejemplo como puede ser que el argumento del GDF para quitar el plantón del ESME era que se veía feo, o la renovación de la calle de Madero, donde ya no pueden entrar las marchas, era para hacer un buen paseo para que los transeúntes pudieran pasar también por ahí, ¿no? Algún problema les causaba. Pero la idea del embellecimiento de las ciudades en realidad traía detrás una preparación en el terreno estratégico en la guerra civil urbana para poder destruir más fácilmente a los amotinados. La idea de homogeneizar las ciudades, es decir, donde todas las calles fueran amplias, largas, con edificios no tan altos, donde no hubiera además, donde hubiera pequeñas ventanas, pero no los grandes ventanales del siglo XIX para que los amotinados no pudieran aventarles aceite caliente a los policías. La idea de repetición, que es esta idea de que la ciudad debe ser también una obra de arte, ¿no? O sea, lo que está detrás en realidad es una preparación en el terreno civil, en el terreno de la guerra civil, en el terreno estratégico, ¿no? La idea de la novedad, ¿no? O sea, de transformar la ciudad para que sean justamente más estéticas, que es justamente el proyecto, es decir, el barón Haussmann hizo escuela en toda Europa, pero también en América Latina, como decíamos, ¿no? Es decir, todo este proyecto que pareciera que es estético, o que es urbanístico, o que es arquitectónico, en realidad trae detrás una preparación en el terreno estratégico. Benjamin también, por ejemplo, plantea de cuándo fue la primera vez que se usó el cañón para destruir una barricada, y eso es 1829, pero se dieron cuenta, por ejemplo, que la mejor forma para que hubiera fricción para un cañón tenía que ser el adoquín, porque antes de la haussmannización también los adoquines eran de madera, ya es más fácil desprender para hacer las barricadas, ¿no? Y entonces lo que hace, es decir, la burguesía se preparó también para usar el cañón para destruir a los amotinados. Haussmann decía que el objetivo del embellecimiento era un embellecimiento estratégico para aplastar cualquier levantamiento, para prestar todos sus servicios, para apagar cualquier foco de insurrección o de guerra civil. Es decir, la burguesía aprende de la lucha de barricadas.
aprende la lucha de clases. Y también plantea cuál es la importancia del que participa en la barricada. Como decíamos, la barricada es un espacio de confraternización. Decía que los mejores amigos se conocen en la barricada, y en la barricada hay una especie de iluminación. Quien participa de la barricada ya no cree en el concepto de progreso, y construye, y es la primera, lo que plantea Benjamin es que es la primera vez en la cual los amotinados, los insurrectos, los obreros, los explotados construyen algo con pasión, sin que sea trabajo pagado, ¿no? Ya decíamos eso. Pero también hay una especie de iluminación. En las barricadas se discute política. No sé si se acuerdan, la única ciudad en la América Latina que en el último periodo en el cual hubo barricadas fue Oaxaca, y las paredes hablaban. Había Azaro, ¿no? Que era una organización de pintores. Entonces decía, donde hay más libertad, Benjamin decía, bueno, plantean los pasajes de un lugar en donde hay más libertad es cuando se demuestra que hay más libertad es cuando las paredes hablan. Entonces se hizo el arte del stencil, ¿no? Se discutían las barricadas, aunque el problema de Oaxaca es que no estaban integradas en las asambleas de la APO, pero en la barricada se discute, en la barricada se conspira. En la barricada es en donde se decantan los que son conspiradores profesionales y los que son conspiradores de ocasión. Los que son conspiradores profesionales entregan la vida para enfrentarse al poder de la burguesía. Hay preparación militar, y ahí cuenta como Blanqui, por ejemplo, organizaba batallones entre 500 personas con revólveres y cuchillos para la lucha de enfrentamiento el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los policías, ¿no? Es decir, o sea, lo que plantea Benjamin es que esa concepción de que efectivamente París, como decíamos lo de Engels, París concentra los nervios, el núcleo nervioso de Europa del conjunto, y es la capital del progreso, es la primera capital en donde la burguesía accede al poder político. Pero lo que plantea Benjamin es que, bueno, sí, pero ya los proletarios ya se empezaban a organizar para enfrentar ese poder de la burguesía, que la mayor expresión va a ser en 1831 en la Comuna. Pero la burguesía también se preparaba estratégicamente en la lucha, en la guerra civil urbana. El enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución empieza para mí en el siglo XIX. También se expresa en el siglo XX, ¿no? Guerra civil en España, insurrección en 1905 en Rusia. Es decir, la revolución, la tendencia del siglo XX entre enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución ya estaba presente en el siglo XIX. Entonces, en el terreno estratégico, la clave para mí sobre estas menudencias de la ciudad parisina tiene que ver con que la burguesía se prepara en el terreno de la guerra civil, y los proletarios también deberían de hacerlo. Por eso reivindica mucho el carácter organizado, conspirativo de los blanquistas, y separa entre conspiradores profesionales y conspiradores de ocasión. El conspirador de ocasión puede pasar un periódico, puede ir a una reunión, puede ir a una taberna a discutir con los profesionales, los conspiradores profesionales, pero los conspiradores profesionales son los que hacen la diferencia. Entonces, y en ese sentido yo quería hacer una relación con el pensamiento de Trotsky, ¿no? Trotsky plantea que la burguesía dejó de tener un carácter civilizatorio. Es decir, que no puede resolver las tareas de corte democrático, ya no puede garantizar ni su propio proyecto de progreso. Benjamin da argumentos para da mayores argumentos para poder determinar que es así. Entonces, Benjamin en el París capital del siglo XIX, al final, es una de las grandes conclusiones, se las voy a leer para que veamos más o menos la importancia que tiene en el terreno político, porque además es en el momento en el periodo en el cual el Partido Comunista, por ejemplo, planteaba que se tenía que hacer la revolución burguesa en estrecha colaboración con la burguesía, como lo fue la revolución en China, con la revolución en Cantón, o como lo hacen, por ejemplo, a veces algunos comunistas distraídos, estalinistas,
que plantea que hay que apoyar a direcciones nacionalistas burguesas para liberar el conjunto de la nación oprimida, ¿no? Como por ejemplo puede ser el apoyo a López Obrador, o como puede ser el apoyo a Evo Morales, como puede ser el apoyo a Hugo Chávez, ¿no? Pero que eso se expresó en el terreno estratégico en los años 30 con en el proyecto del Frente Popular. Es decir, frente a la lucha contra el fascismo, la idea era hacer frentes populares con organizaciones burguesas, ¿no? Para enfrentar supuestamente al fascismo, ¿no? Lo que plantea Benjamin es que la burguesía no va más a tener un aspecto civilizatorio, y es necesario que y eso se demostró no en el siglo XX, en el siglo XIX con la Comuna de París, ¿no? En donde se rompe la fantasmagoría en la cual la burguesía podía resolver, ¿no? La comuna resucita la barricada, es más sólida y está mejor concebida que nunca. Atranca los grandes bulevares, alcanzando a menudo la altura de un primer piso y ocultando las trincheras que ella resguarda. Igual que el manifiesto comunista cierra la época de los conspiradores profesionales, la comuna pone el término a la fantasmagoría que domina las primeras aspiraciones del proletariado. Con ella se esfuma la ilusión de que la tarea de la revolución proletaria consiste en completar, en estrecha colaboración con la burguesía, la obra de 1789. Esta quimera había marcado el periodo entre 1831 y 1871, desde los levantamientos de Lyon hasta la Comuna. La burguesía jamás participó de este equívoco, es decir, la burguesía nunca participó del equívoco de que los proletarios tenían que colaborar para el progreso, para la fraternidad o para la igualdad. La burguesía desde 20 años después de que toma el poder se preparó para destruirla, para aniquilarla, para hacer profesionales para infiltrar a las organizaciones, incluso para usar el cañón. Eso se expresó en el embellecimiento estratégico de las ciudades. ¿Hasta aquí alguna duda sobre sobre estos datos, reflexiones, total? Sí. Nomás una duda o comentario, un dato quizás irrelevante. Michel Foucault menciona que también Francia utilizaba criminales para infiltrar. ¿Es correcto? Sí. También criminales. Sí, les pagaban. La primera vez en la cual se le paga, en la sociedad moderna se le paga, digamos, a alguien para infiltrar las organizaciones conspiradoras, ¿no? Les llama conspiradoras, ¿no? Benjamin. ¿Algo más? ¿No? Bueno, ¿pero qué sentido tiene, digamos, no? O sea, y ya con esto vamos a ir cerrando con Benjamin. Digo, son líneas, digamos, para que vayan, después ustedes vayan a seguir pensando y todo. Yo estoy viendo un poco las repercusiones políticas. Bueno, y ahí cerramos con el siglo XIX, les di un pantallazo muy general, digamos, ¿no? Después ustedes se podrán ir. ¿Qué sentido tiene pensar que la historia es un cortejo fúnebre de vencidos? Es decir, como decíamos, el siglo XX estuvo lleno de revoluciones, de guerras, de crisis, pero que todas las revoluciones fueron derrotadas. La crisis causó hambruna y la crisis causó guerra, es decir, sangre y fuego. Y ahí tiene que ver un poco con la importancia que tiene que ver con la rememoración. Por lo regular la burguesía rememora las masacres, las guerras, desde el punto de vista de la creación de museos, ¿no? Ahora el domingo es 2 de octubre y pues, la UNAM hizo un museo que está en Tlatelolco desde el punto de vista de rememorar, ¿no? A los caídos, ¿no? a los que fueron masacrados en Tlatelolco, ¿no? La clave es un poco pensar cómo los que pensamos la insurrección o los que estamos en contra de esta sociedad burguesa, cómo pensamos la rememoración y los caídos, ¿no? Si la historia es un cortejo fúnebre de vencidos, la idea de la rememoración tiene que ver con el presente. En las tesis sobre la historia hay una discusión sobre cómo ver el pasado. Entonces, yo voy a ir mezclando, ya no voy a citar las tesis para que no sea un poco aburrido, ¿no? Pero la idea de rememorar el pasado la idea de cepillar la historia contra pelo, es decir, verla desde el punto de vista de los vencidos, y por eso Benjamin se preocupan las barricadas, no solo de la comuna, sino las de antes, es desde el punto de vista de cómo no lo hacemos desde el punto de vista de la rememoración de los vencidos creando museos, sino cómo es una material explosivo para el despertar.
Decía Benjamin que el despertar se da en la lucha de clases, desde el punto de vista de los explotados, pero tiene que ver también con la rememoración, y eso tiene que ver con cómo pensar las derrotas pasadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Benjamin dice que mirar al pasado no es para verlo tal cual como fue, sino la importancia que tiene en el instante de peligro. Es decir, la idea no es rememorar a la hora de los calendarios una fecha como lo es el 2 de octubre, sino en función de no rememorar a los vencidos, sino desde el punto de vista de prepararse para que deje de haber vencidos. Está planteando la necesidad de vencer. Para vencer, en las tesis sobre la historia, la idea de ver el pasado no como una imagen, sino como ruina, tiene que ver con que el problema, del problema de los comunistas de su siglo, el siglo XX, estaba pensado desde el punto de vista de la oportunidad del momento, es decir, frente al ascenso del fascismo, frente popular, frente a la posibilidad de acceder al Parlamento, como la socialdemocracia, de acceder al Parlamento. Pero lo que dice Benjamin es que no escuchan la voz de los que fueron vencidos en el pasado. Y la voz de los vencidos del pasado son los que en el instante de peligro, es decir, en el momento presente, como un relámpago, permiten ver la necesidad de ver ese pasado en ruinas como material explosivo para rebelarse, para organizarse, para organizarse y rebelarse. Benjamin decía que justamente la idea de rememoración tiene que ver no tenía que ver con que había que ver el pasado, como decíamos, no tal cual como fue, sino desde el punto de vista de las ruinas, sino desde el punto de vista de ver por qué solo había habido vencedores, y de cómo todo acto de los vencidos, que aparecía como cultura, en realidad era un documento de barbarie. Y el pasado en ruinas, para el presente, era un despertar que se presentaba como relámpago para la lucha de clases. Ahí está, o sea, en la reflexión sobre la historia está presente la lucha de clases, ¿no? Por eso, en última instancia, la idea en Benjamin, que es teológica, efectivamente, de la redención, tenía que ver con que es necesario pensar la lucha de clases del presente para hacer justicia a los del pasado que fueron vencidos, como lo fue, por ejemplo, a los estudiantes del año 68 en el 2 de octubre, que no se debe expresar la rememoración por la vía del museo, sino por la vía de aniquilar a esa sociedad que solo causa vencidos. Y en ese sentido, lo que dice Benjamin en la tesis 3 es que la clave para poder vencer él dice que está en la teología, pero en la teología como ese muñeco feo, oscuro, que no se debe demostrar. Pero en realidad son categorías que son teológicas, pero que también pueden servirnos para la lucha de clases, como es justamente la idea de la rememoración, como puede ser la idea del combate, es decir, del espíritu de combate en la lucha de clases, en las barricadas, en el enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución, en que de nada sirve una organización si no hay odio, desde el punto de vista de la lucha de clases, si no hay odio de las derrotas pasadas, desde el punto de vista de que no hay odio de los que fueron vencidos en el pasado. No solo estudiantes del 68, sino, por ejemplo, los zapatistas, que no han sido cumplidos los acuerdos de San Andrés, o la masacre de Acteal. Es decir, la idea de ver el pasado como derrota, desde el punto de vista de una rememoración que plantea la redención, es decir, son términos teológicos, plantea justamente la necesidad de ver el pasado con odio de clase. Por eso plantea que, bueno, esa es mi visión, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo ver el pasado, ¿no? O cómo lo ve él. Por eso plantea que el pasado hay que verlo desde el punto de vista de categorías políticas. Y esa concepción de la historia del pasado
plantea que justo, o sea, por eso Benjamin también va a decir que la política es el desorden de la historia. Frente a una concepción de la historia de ruinas, de derrotas, la política tiene que apuntar a destruir el continuum de la historia. Por eso la concepción de Benjamin sobre revolución no va a ser una revolución esperanzadora para los del futuro, sino para hacer justicia a los caídos del pasado. Por eso la revolución en Benjamin va a ser, si en Marx la revolución era una locomotora, para Benjamin va a ser esa locomotora que llamamos progreso, que va hacia la barbarie, hacia la guerra, hacia la catástrofe, hacia la sangre. La revolución va a ser una interrupción de esa carrera loca de la locomotora que va hacia la catástrofe. Es decir, la revolución tiene que ser, en este sentido, una también justo tiene que ser no consubirse a los rieles de la locomotora, es decir, no administrar el aparato de la sociedad burguesa, como lo hace la socialdemocracia o como lo hizo el estalinismo, ¿no? Sino destruir esa locomotora que va hacia la catástrofe. Esa es un poco la idea de revolución en Benjamin, y creo que vamos a tener que terminar con esto. Y bueno, ahí ya levantaron la mano. Bueno, yo estaba pensando ahorita como en lo útil que resulta admitir y reflexionar sobre la organización, pues, de la contraofensiva, ¿no? O sea, siempre estamos pensando que la derecha está más organizada que nosotros, y de pronto se queda como en una suerte de reflexión abstracta, y este tipo de cosas da elementos, ¿no? para pensar en por qué nos vencen, ¿no? Por qué perdemos la lucha. Por ejemplo, ahorita pienso en luchas a 3 niveles que quizá pudieran también tener mucho que ver con la cuestión del espacio, ¿no? Pienso en toda la posibilidad de una organización combativa en la universidad, la lucha del SME y la lucha del fraude, ¿no? Por ejemplo. O sea, aquí hubo una contraofensiva por parte de Rectoría que se fue manifestando mucho la cuestión de organizar la universidad, ¿no? De retomar esta idea incluso de panóptico, ¿no? Que también viene ahí con Foucault, de desalojar a los ambulantes, de hacer una limpieza y una asepsia, de poner cámaras. Aquí nos pusieron un pasillito, una división del pasillo que impide que haya conversación incluso en los pasillos, ponen las piedras en la biblioteca, ¿no? Las macetas que impiden el paso, una pecera, ¿no? Para la biblioteca, en el lugar en que se hacían las asambleas, y es la política generalizada de toda la universidad. Es decir, aquí la universidad, en estos términos de hausmanización, ¿no? O sea, la tiene muy clara, ¿no? Tiene muy clara, y de pronto nosotros como estudiantes, pues, se nos hace que es nada más, son necesidades arquitectónicas, ¿no? O cuestiones, y finalmente lo que hacen es impedirnos la lucha. Y lo peor es que además de la cuestión material, física, objetiva, de bueno, ya no hay un lugar para hacer una asamblea masiva, pues tenemos la cuestión de que al estudiante le parece conveniente esta belleza y esta asepsia, ¿no? Que es como esta fantasmagoría de la modernidad, ¿no? Las universidades que se parezcan más a las privadas, los vidrios limpios, no hay esténciles, no hay letreros, los carteles se ensucian, ¿no? Y entonces estamos en ese juego, ¿no? Ahora pienso en la cuestión de la lucha del ESME, pues también, ¿no? O sea, ahí el plantón, o sea, el Zócalo es una plancha panóptico. O sea, se supone que uno va y ataca ahí a los 3 poderes, pero realmente está siendo observado por todo el aparato, y la plancha del Zócalo también puede llegar a tener esa función. O la cuestión de López Obrador con el plantón en Reforma, ¿no? Se supone que Reforma es una apropiación de la hausmanización en México, y que Reforma está pensada para poder ser observada desde Chapultepec. Entonces, o sea, ir aprendiendo, o sea, esto que hace Benjamin es como bien interesante, porque si uno se reapropia del método, también podemos pensar por qué Reforma no funciona, ¿no? Para determinados puntos. O sea, porque es ir a la boca del lobo, donde está siendo observado, y donde además tienes toda una burguesía que se va a molestar porque todo el embellecimiento estratégico de Reforma, con los osos y
y los puestecitos y los árboles, está siendo ensuciada por una capa del proletariado, porque los obreros tienen que estar en su lugar y no estar haciendo la fealdad, ¿no? Porque ahí viven los de Polanco y los de Mazarik, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, me parece muy interesante que Sergio retome estas cuestiones porque, pues cuando uno se pone a pensar en cómo la hacemos para ganar, o sea, ¿no? O sea, para que no nos la vuelvan a aplicar, o sea, porque además del riesgo de que haya toda una serie de adaptados en las luchas que van acordando cosas y que van mediando su posición para no llegar a radicalizarse, tenemos ya todo este pasado en contra nuestra, ¿no? Y donde las condiciones no están en nuestro favor. Entonces, o sea, yo pienso en esas tres cosas, ¿no? O sea, el Zócalo, Reforma y la universidad como lugares hausmanizados que para nuestras luchas propias pues ya implican una derrota de inicio, en el sentido de que están hechas para derrotar la insurrección, ¿no? Y México hay una experiencia de insurrección fuerte, o sea, sí hay un aprendizaje, ¿no? O sea, sí hay una experiencia, primeras barricadas, ascenso de la burguesía también en México, y nuestra ciudad está en contra nuestra, ¿no? También, no todas, Santocho, bueno, pues Santocho podemos decir, es un previo, no tiene una experiencia, pero sí hay lugares, ¿no? Nada, es como esa reflexión que se venía ahorita con el público, sí. Pablo. Sí, yo tres cuestiones, Sergio. La primera es que yo no puedo, digo, yo no leí los pasajes, ¿no? Pero no puedo escindir el pensamiento de Benjamin, por lo menos lo que conozco, y además, bueno, la exposición que tú haces y todo, de dos cuestiones, digamos, ¿no? Por una parte, la pertenencia a una generación, que tú lo planteaste, nada más la vez pasada quiero como retomarlo. Primero, en primer lugar, la pertenencia a una generación intelectual que Perry Anderson la denomina, bueno, en realidad son varias generaciones, pero él lo toma a grandes rasgos como marxismo occidental, y que se caracteriza por ser el resultado, en cierta forma, en el terreno de la intelectualidad, de ese quiebre que hay con la degeneración stalinista, ¿no? Y de la emergencia de varias camadas de intelectuales europeos, fundamentalmente, escindidos de lo que es la lucha de clases, digamos, ¿no? O con cierto nivel de decisión, o cuando su actividad intelectual va por lugares distintos a la actividad política, distinto a la generación previa del periodo inicio del siglo XX, digamos, ¿no? Eso repercute hay de alguna forma, Gramsci es un pivote entre eso, ¿no? Porque es un intelectual, tiene preocupaciones ya propias del marxismo occidental, pero todavía es un intelectual militante, digamos, ¿no? Sus preocupaciones están muy asociadas inicialmente a su actividad política, y Benjamin es otro caso distinto a Gramsci porque por su carácter mucho más académico, por decirlo de alguna forma, pero también distinto a, por ejemplo, lo que va a ser después la escuela de la cual era parte, ¿no? La escuela de Frankfurt, el desarrollo de Horkheimer, de Adorno, etcétera, etcétera, que bueno, después van a terminar en muchos sentidos adaptándose al desarrollo del imperialismo norteamericano. Bueno, ya las anécdotas, ¿no? Estaban en contra del 68, etcétera, etcétera, ¿no? Adorno, ¿no? Que fue repudiado por los estudiantes del 68. Pero Benjamin, bueno, se mantiene en un nivel, por supuesto, como tú lo planteas, de crítica radical del progreso burgués, y en ese sentido es un punto muy interesante para pensar continuidades, ¿no? Y discontinuidades, ¿no? Ese me parece un aspecto, y por eso también es interesante retomarlo. No hay muchos casos dentro de esa generación, digamos, ¿no? El otro aspecto es, también, que es hay una crítica al progreso, y también hay un fatalismo, digamos, ¿no? También producto de una situación del aislamiento, ¿no? Y de la situación, además de la medianoche del siglo, digamos, ¿no? Creo que, ¿por qué plantea esto? Porque creo que es interesante porque, por ejemplo, Marx hablaba habla de la revolución burguesa que cosecha éxito tras éxito, y la revolución proletaria que se critica a sí misma todo el tiempo, que aprende de los errores, digamos, ¿no? Entonces, el aprendizaje de los errores, por lo menos, creo que durante el siglo XIX, pero también durante el siglo XX, se expresa en realidad no es automático, digamos, ¿no? Porque, se expresa en realidad el aprendizaje de los errores, es decir, la revolución proletaria, así como la historia, no lo es, no se puede moralizar, no es un ente que existe más allá de los objetos sociales, digamos, ¿no?
En todo caso, Marx de lo que habla es del aprendizaje de las lecciones, de las lecciones de las revoluciones perdidas, traicionadas, derrotadas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es el problema que, pues, digo, no como reprocha Benjamin, digamos, sino como un elemento de diferenciación, digamos, ¿no? Que entre, por ejemplo, Trotsky y Benjamin en ese punto, o el mismo Lenin, que es el punto de, sea por lo que sea, pues que eran hombres de partido, digamos, ¿no? Es decir, de organización política, digamos, ¿no? Entonces, ese aprendizaje se da en el terreno de las lecciones de las derrotas sufridas, que de alguna forma tiene que tender a expresar, a contener en un programa, en una estrategia, una organización revolucionaria, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo que no es automático? Pues porque hay otras organizaciones no revolucionarias que sigan repitiendo las mismas tradiciones y errores, ¿no? Como uno puede ver, por ejemplo, el caso de pues, la experiencia de los partidos comunistas, ¿no? Durante el siglo XX, digamos, ¿no? Entonces, las derrotas sufridas no dejan de plantearle a muchos izquierdistas, entre comillas, la idea de que hay que asociarse con sectores de la burguesía, digamos, ¿no? Sino que, al contrario, se sigue repitiendo eso, pues son estrategias políticas adversas y muy distintas en estrategias revolucionarias. Entonces, el aprendizaje, ¿no? Incluso el aprendizaje de la catástrofe, de los errores y todo, digo, si hay una posibilidad de superación de eso, ¿no? Que yo creo que en ese sentido pues sí, Benjamin lo plantea, como tú lo explicabas y todo, pero es concreto en torno a la organización política revolucionaria, digamos, ¿no? Y por supuesto, pues, digo, pero no es scindida de las clases, ¿no? Porque la organización política revolucionaria lo que hace en gran medida permite dar una continuidad después de las derrotas y además, por otra parte, hacerse carne en sectores avanzados del movimiento obrero de la juventud. Segundo aspecto. Tercer aspecto, por el problema realmente muy interesante todo lo de París y todo lo de las ciudades, que creo que también en el caso de América Latina o bueno, otros países imperialistas también lo podemos ver seguramente. Yo creo también que al mismo tiempo que hay cambios, también hay el desarrollo del capitalismo también plantea nuevos escenarios también, digamos, ¿no? Por ejemplo, el problema aunque no sea que ver con una cuestión meramente geográfica, pero sí lo es, por ejemplo, los fenómenos de relocalización industrial, pues también permiten el desarrollo de nuevas concentraciones proletarias. Digo, entendido el proletariado en un sentido estricto y en un sentido amplio, es decir, como asalariado y como proletariado industrial, ¿no? O el hecho mismo, por ejemplo, del peso que tienen el desarrollo de las finanzas, los medios de comunicación, el transporte, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Que en la época de Marx o en la época que escribe Benjamin, por supuesto, pues no tenía esa dimensión, digamos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pueden paralizar un país, digamos, ¿no? La finanza, por ejemplo, una huelga de los trabajadores bancarios, una huelga de los trabajadores del transporte, puede paralizar un país, digamos, ¿no? Mucho más todavía que en ese momento. La Comuna de París fue, ya lo decía, no sé si Trotsky, no me acuerdo quién, pero fue como una isla en el medio de un mar campesino, digamos, ¿no? Es decir, de no desarrollo capitalista todavía tan extendido, digamos, ¿no? Eso hoy, pues, plantea el propio desarrollo, y seguramente el desarrollo del urbanismo también, ¿no? Plantea también problemas y también nuevas posibilidades en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces, así, de la misma forma que uno dice, bueno, el lugar de la barricada, pues también, digo, el método de lucha por excelencia, ¿no? Junto a la barricada del siglo XX y también, en cierta medida, del siglo XIX, pues es la huelga, digamos, ¿no? La huelga, la ocupación de espacios, la ocupación de fábricas, etcétera, etcétera, y ese es un elemento que no ha dejado, en ese sentido, de desarrollarse, digamos, ¿no? Y de expandirse, digamos, ¿no? Sí, o sea, digamos, un poco para concluir, la idea... Bueno, sobre esto, sí. Yo quiero hablar sobre que sí. ¿Va a haber tiempo después? Sí, aquí. Bueno, termino la idea y te doy la palabra. ¿Cómo te llamas? Rogelio. Pues miren, o sea, digamos, hemos dado, digamos, algunas pistas para que cada quien agarre y pueda leer las tesis. Son cabalísticas, o sea, hay muchas interpretaciones, cada quien puede hacerse la suya. Pues, como decíamos, las tesis en realidad no están pensadas para publicarse, entonces está despierta a hacer múltiples interpretaciones, ¿no? La interpretación que al menos nosotros intentamos hacer es la siguiente, o sea, en el marco de que Benjamin no es parte del marxismo, como explicaba Pablo, su concepción sobre la historia nos permite reforzar ideas sobre la necesidad de la organización profesional de combate.
la tesis 7 plantea, por ejemplo, que la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla. Estado de excepción entendido como lo era el fascismo, donde la vida no vale nada, pues, en donde no había libertad de expresión, en donde los obreros eran aniquilados por las bandas fascistas, ¿no? En donde la burguesía se prepara incluso en el terreno arquitectónico para destruir una posible guerra civil de los obreros que se expresaban por medio de la barricada, por medio de la huelga. Que decir que la burguesía que está en esta locomotora nos lleva hacia la catástrofe, hacia la guerra, hacia la sangre, hacia la barbarie, de que la historia que en la historia del pasado solo hemos visto derrotas, es decir, vencidos, en el sentido de que los que estamos en el presente tenemos que pensarlo en función de eso, es decir, con la burguesía no se puede colaborar, con la burguesía no se puede asociar, en la burguesía no se puede confiar, porque la burguesía desde que toma el poder político se prepara con policías y con espías para aniquilar la insurrección, cambia las calles, se prepara arquitectónicamente, nos hace prefiguraciones que nos hacen soñar, como lo son los pasajes que en realidad son los supermercados modernos, ¿no? En la burguesía no se puede confiar, pero también hay una crítica en que la socialdemocracia, al confiar en la burguesía, colaboró para que se nos llevara a la barbarie. Los estalinistas, al tener una concepción similar de progreso, también colaboraron. Dice Benjamin, al meterse en una maquinaria infernal de acuerdos políticos, como lo fue el tratado Ribbentrop-Molotov. Entonces, la idea es justamente desde el punto de vista político, la conclusión es que si el estado de excepción es la regla, la organización profesional debe de ser la regla, porque debemos estar preparados justamente para periodos, que es a lo que vamos ahora con el mundo árabe, de catástrofe, en donde el tiempo histórico se comprime, en donde los burgueses se preparan para matarnos, donde los burgueses se preparan para vencer. Desde ese punto de vista, esta concepción sobre la historia, de por qué tenemos que ver el pasado de los derrotados, tiene que ver justamente, y esa es la relación con la cual hacemos con Trotsky, o que vamos a hacer un poco, o lo que planteó un poco Pablo, ¿no? Dentro del marxismo del siglo XX, quien hizo un análisis profundo de las derrotas del pasado, desde el presente como motivación o inspiración explosiva para seguir organizándose de forma profesional para luchar por la revolución, está en la reflexión sobre por qué fueron derrotadas las revoluciones del pasado, o la revolución en España, o la revolución en China, ¿no? Es decir, para nosotros le da más fuerza, le da fuerza a esta concepción de la historia a la necesidad de organizarse profesionalmente y pensar cómo vencer, porque la burguesía es cruel, y la crueldad se vio en 1871, en la Comuna de París. ¿Entiende? En que la historia ha sido una historia de los vencidos, incluso en cómo se cuenta la historia, ¿no? Y la necesidad de ver la historia desde el punto de vista de los vencidos, ¿no? De los vencedores, pues. Entonces, esa es un poco la importancia política, digamos, que tienen estas tesis, ¿no? Para nosotros, digamos, ¿no? Eso es una lectura nuestra, ¿no? Frente a aquellos que pensaban que ya se habían resuelto las contradicciones del capitalismo y que no iban a estallar crisis, frente a aquellos que pensaban que la caída del muro de Berlín iba a implicar un nuevo orden mundial en donde no iba a haber conflictos interestatales, frente a aquellos que pensaban que la clase obrera, o que la clase obrera ya no era un sujeto para la revolución y que no íbamos a enfrentamientos desgarradores entre las clases, una visión justamente que planteara de que no, que la burguesía nos lleva a la catástrofe, y la derrota que se le hizo a la Unión Soviética no era para mejor. Por ejemplo, era una posibilidad, digamos, para ver justamente para qué nos preparamos, y en el sentido para qué nos preparamos. Nosotros nos preparamos para situaciones que parecían excepcionales, pero que en realidad son la regla. Enfrentamiento entre las clases, de guerras, de revoluciones y de crisis, ¿no? Digo, es una visión un poco catastrofista, ¿no? Pero bueno, nos ayuda a pensar justo lo que viene a continuación con el mundo árabe, ¿no? Entonces, ahí la dejamos con Benjamin, ¿no? O sea, disfruten su lectura de las tesis.
Y bueno, le damos la palabra al compañero ya para pasar a lo de las revoluciones en el mundo árabe. No, el compañero. Sí, bueno, fíjate, yo como lo veo a Benjamin, pues no es nueva su crítica, ¿no? Ya en 1845, pues Engels demostró en la situación de la clase obrera en Inglaterra las condiciones en las que la misma sociedad iba a ir por un lado por la opulencia y por el otro la miseria, ¿no? Está la ley de la acumulación capitalista de Marx. Otra de las cuestiones aquí, pienso yo que lo criticable es de que da a entender, bueno, más bien nos permite criticar lo que son otros modelos, como por ejemplo este estado de bienestar, ¿no? El keynesianismo. Por ejemplo, cuando Engels, bueno, tiene un escrito que se llama El problema de la vivienda, precisamente está discutiendo con Hausmann, ¿no? Y Hausmann lo que hace pues es invertir en bienes raíces, casas, ¿no? Y aquí se le va al obrero se le va transfiriendo una conciencia de ser propietario, ¿no? Y entonces esta conciencia alienada, cosificada, es una de las primeras premisas que tiene la burguesía para poder aniquilar la conciencia del proletariado en ese aspecto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pensaría de Benjamin, ¿no? Otra cosa es de que ante las manifestaciones de esta, por llamarla cultura dominante, existen manifestaciones, por ejemplo, de tribus urbanas, ¿no? Que están en contra precisamente de la misma dinámica que tiene la cultura de la burguesía, ¿no? O sea, que hay manifestaciones que sí van desde abajo, ¿no? Otro aspecto que es, bueno, que tocaste también es precisamente de las conspiraciones, ¿no? Benjamin lo que hace es solo reflejar de una manera descriptiva ese aspecto, ¿no? De las barricadas y las luchas, ¿no? Ya en 1848 se escribía en la Gaceta Renana precisamente la lucha que se sostenía en las calles de París, ¿no? Bueno, por ejemplo, pueden revisar, creo que es el tomo 17 de las obras completas, ahí es todo completo precisamente sobre la Gaceta Renana, ¿no? Siguiendo con ese tema de la conspiración, en 1850 a Marx se le imputaron cargos, ¿no? De que él proponía precisamente una subversión a la sociedad, ¿no? Va a parar a los tribunales, y aquí es un ejemplo claro de cómo los individuos que se alían con la clase obrera permiten esta dinámica de la reproducción del sistema, pero una reproducción del sistema fascista, ¿no? Aquí están los primeros infiltrados, ¿no? Y una de las causas por las que va a parar a los tribunales es precisamente de que a un individuo se le encuentra el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y supuestamente pues preveía ahí la subversión en algún sentido, ¿no? Algo que Marx dirá en ese mismo escrito, se llama Revelaciones sobre el proceso de los comunistas en Colonia, que realmente no tiene esa tendencia, ¿no? Es de cada individuo cómo toma las ideas y cómo las repercute a la práctica. Otro aspecto que también tomaste fue el de esta creación de las bibliotecas, ¿no? O sea, ¿qué sería de Marx si no hubiese visitado el Museo Nacional Británico? O sea, que también es un aspecto de cultura universal, que no nada más es de la misma burguesía la que está sobresaliendo, ¿no? Algo que nos dejaría pensando qué se pretende con esto de ciudades sustentables, ¿no? Otro proyecto más de la misma burguesía para subordinar el arte y la ciencia al capital. Esa sería una de las cuestiones, ¿no? Otro aspecto importante y que he querido hablar es precisamente esta tendencia que tiene Benjamin, de que se cree esta idea de que la salvación vendrá de los judíos, ¿no? Por ejemplo, cuando Marx sostiene esta crítica con Bauer, es precisamente sobre estos derechos humanos, ¿no? Una de dos,
¿estos derechos humanos pueden ser contrarrevolucionarios o realmente están previendo cuál es la dinámica de un futuro revolucionario? Sergio, bueno, pues es a manera de comercial, no directamente, pero de alguna manera sí salpica, ¿no? Es el caso de Beethoven. Yo aquí en las notas que he tomado de tu disertación, nos has ubicado en la década de los 20, de los 30, del siglo XIX. Entonces, Beethoven, en la primera década del siglo XIX, estamos hablando de 1808, presenta su ópera Fidelio. ¿De qué trata Fidelio? De la insurrección de un pueblo explotado, de la insurrección de los presos políticos, y se llama Fidelio precisamente porque la protagonista de la obra, su original nombre es Leonora y su esposo es Florestan, un insurrecto, un preso político. Entonces ella se disfraza de hombre y deja a un lado el de Leonora y adquiere el de Fidelio. En conclusión, la obra termina con la participación de unos coros inconmensurables de libertad, de emancipación del pueblo explotado, del triunfo de la insurrección. Y estamos hablando de 1808 que se estrena la obra. Así de que creo que es importante ubicar este comentario, dado de que del personaje que nos has estado hablando dice de que hay que explorar a los bajos fondos, y Beethoven, para escribir su obra, desde luego que exploró los bajos fondos, y no solamente hay que considerarlo como el gran esteta de la música clásica con su sinfonía coral o con su quinta sinfonía, sino también como un revolucionario que hizo sus aportes a través de la música, y su ejemplo está plasmado pues, en esta ópera Fidelio. Ok, vale. Pasan unas copias para que todo el mundo la pueda Ya. escuchar. ¿Les parece que empezamos con el mundo árabe? Para poder ya son 3:20. Entonces empezamos un poco con lo que sería la sesión que teníamos que pasar, que es sobre lo que está pasando en el mundo árabe musulmán. Un poco les voy a explicar cuál es digamos, el sentido expositivo de la cátedra, ¿no? O sea, nosotros comenzamos con la discusión sobre la crisis, ¿no? Que era la importancia que tiene la crisis capitalista hoy, después de la burbuja, de la pinchazón de la burbuja financiera en el año 2008 con la caída de Lehman Brothers, cuyo epicentro es Estados Unidos y que está causando estragos en Europa, Grecia, cuya expresión más radical es Grecia, ¿no? También hablamos un poco del rechazo que hay, o más bien del despertar de un nuevo periodo histórico con lo que está pasando en Chile, ¿no? Con los jóvenes estudiantes y los obreros que se están movilizando por la educación pública y gratuita, la huelga general en Inglaterra, la lucha de los riots que se pelean los jóvenes negros con la policía, lo que vimos en el caso del Estado español con los indignados que expresan un sector de la juventud que está en contra de la aplicación de los planes, las huelgas generales en Grecia también. Entonces, para nosotros,
la importancia, digamos, de este orden, y después vimos una visión marxista no positivista de la historia, ¿no? que fue en Marx, en Trotsky y